Este evento llega a todos ustedes gracias a World Communications, latierritadecabrera.com, ilovecabrera.com. Señores, y me siento me encuentro en compañía de Alan Omar Checo Alonso. Buenas noches, ¿cómo te sientes? Muy bien, y mucho mejor estar de una prima tan bella como tú, al lado de una prima tan bella como tú. Eso es lo mejor que tiene esta noche y esta entrevista. Sabemos que el año pasado fuiste el presidente de la organización de la fiesta Cabrereños Ausentes 2013. ¿Qué tal fue tu experiencia? De verdad que nos sentimos muy a gusto porque en realidad ya teníamos 3 años trabajando con el comité y con la asociación de profesionales, y era como trabajar en casa. Esos señores que han puesto tanto empeño por nuestro pueblo, de verdad que hay que darle un aplauso, y para mí fue una experiencia inolvidable. Eres una persona con una gran imagen como líder, y hay unos comentarios por ahí que quiero confirmar. ¿Qué hay de cierto en tus aspiraciones políticas para el año 2016? Bueno, la verdad que lo primero que tenemos que esperar es poner la casa en orden. Luego que pongamos la casa en orden estaremos ya dando una respuesta sobre eso, y sin lugar a duda de que inmediatamente eso pase, pueden contar con nosotros para jugar un papel importante. Pero estamos en Cabrereño, y lo importante de eso es que me siento muy orgulloso de que los jóvenes hayan seguido con la puerta abierta, que no la hayan dejado cerrar, y que estemos aquí representados por ustedes. Me siento muy orgulloso de que el presidente de los cabrereños de este año sea un joven. Espero que el año que viene también sea un joven o una joven, ¿por qué no? Espero tenerte dentro de esa tómbola que participe por ser presidente del Cabrereño Ausente. Necesitamos más jóvenes, necesitamos más crecimiento por parte del municipio, y entiendo que en la juventud y el relevo está el verdadero cambio. Según el trabajo que hemos desarrollado todos los jóvenes durante 2 años, consideras que para el año próximo se debe elegir nuevamente un joven como presidente de la organización? Entiendo que cualquiera que lo haga lo va a hacer bien, o que venga, porque nosotros somos hermanos todos, pero seguir con la temática joven que tenemos entiendo que es la corriente. Debo decir que estamos hoy en las redes sociales porque hicimos un trabajo el año pasado con un equipo de jóvenes que nos apoyaron. Debemos decir que tenemos a ADEUCA integrado dentro del comité porque llevamos a ADEUCA, y entiendo que debemos seguir esa temática. Mientras más la juventud se integre, mejores cambios positivos, mejores cambios que a la vanguardia de los nuevos tiempos vamos a tener. Muchísimas gracias, Alan, por regalarme estos minutos y esta interesante entrevista. Y continuamos con el desarrollo, por favor, con Patti y las redes sociales. Gracias, Yajaira, y me encuentro en este momento con el señor Dodo Javier, padre de Alejandro Javier, quien es el presidente del comité organizador de los cabrereños allá en Cabrera. Bienvenido, señor. ¿Cómo se siente en esta fiesta? Muchísimas gracias por usted permitirme dirigirme a mi pueblo con esta palabra. Dios bendiga a mi pueblo y lo proteja. Dios bendiga a la Asociación de Cabrereños y lo proteja. Que el Señor bendiga a todos los profesionales de mi pueblo que se han empeñado en integrar al pueblo, pero por ese gesto tan valioso de construir la casa albergue para los estudiantes, los futuros profesionales de mi pueblo. Eso solamente lo hacen los hombres bien intencionados, los hombres que tienen amor
los hombres que se preocupan por sus hermanos, como son los profesionales de Cabrera. Por eso en esta noche estamos aquí todos los cabrereños llenos de amor, llenos de entusiasmo, pidiéndole al Señor que bendiga a mi pueblo, para que mi pueblo siga encaminándose por el camino del progreso, del amor, que es así, de la única manera que podemos desarrollar nuestro pueblo. Mi pueblo Cabrera no es grande porque tiene mucho territorio, sino grande por la vergüenza, el trabajo y el amor y la integración de todos sus hijos. Gracias, señor Dodo, sabias palabras. Y de regreso con José Miguel, a ver qué nos tiene por allá. Adelante. latierritadecabrera.com